Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, acaba de salir el mega parche de Archibald Ascended con lo que viene siendo con el evento de Summer Bash y la actualización de calidad de vida. Hay muchísimos cambios en las criaturas, muchísimos. Por lo que he visto, hay muchísimos cambios. La verdad, mirad, todo esto de aquí, mirad todo esto de aquí. Miremos uno en uno porque la verdad hay mucha cosa, ¿vale? O sea, hasta aquí, ¿vale? O sea, muchísimas cosas de lo que hay. Así que, gente, vamos a leer todas las notas del parche para ver qué han hecho con el parche este. Y bueno, a ver qué han roto también, ¿no? Porque ya sabéis. Wildcard, cada vez que ponga un parche grande, rompe cosas también. Así que bueno. Bueno, ni que sea mínimo también lo rompen, pero bueno, es así. Así que bueno gente, vamos con el vídeo, pero antes no quiero decir que os suscribáis para tener toda la información de ARK aquí en mi canal, de todo lo que pasa en el mundo de ARK, también dejar un buen like para que YouTube lo recomiende a más gente y también compartirlo con vuestra gente. Así que gente, vamos allá y vamos a leer las notas del parche. Vamos a ello. Dracaris. Y bien gente, pues vamos a empezar lo que viene siendo pues a leer todas las notas del parche porque son muchísimas, ¿vale? Bueno. Sí, el Summer Bash ya está puesto, ¿vale? El Summer Bash ya está disponible y tienes que ponerlo pues como mod, ¿vale? No es como el otro, el último de cumpleaños, sino es un mod, ¿vale? Tienes que ponerlo. Luego, el Club Art han recibido también un cambio de imagen de verano, ¿ok? Bien. Luego también se han agregado los cosméticos faltantes de Love Ascended y Summer Bash a la tienda de Club Art, ¿ok? Luego, cambios en la jugabilidad y equilibrio y calidad de vida. Vamos allá, ¿no? Bien, los Fénix ahora se pueden reproducir. Nota, los Fénix previamente domesticados en el modo de un jugador se actualizarán automáticamente para ser machos. ¿Vale? Todos serán machos. Si tienes uno tameado, serán machos. ¿Vale? Así que a buscar hembras. Luego, el ataque de fuego del Fénix ya no dañará a los jugadores montados. ¿Dañaba el fuego del Fénix? No sabía yo eso. Pero bueno, ahí ya se pueden reproducir los Fénix, así que guay. Se agregó un interruptor de ejecución automática accesible en la rueda de acción, R. También se agregó la opción de asignar esta tecla en la configuración. Veremos ahí qué es esto. Esto, ya lo miraremos, a ver, porque claro, es que dice se agregó un interruptor de ejecución automática. Creo que era para correr automáticamente, creo. Pero ya tenemos el mando, o sea, no sé. Le mando con el joystick a corres infinito, no sé, veremos a ver. Luego, el Ankylosaurus, el Ludicurus y el Ducresteus será otorgado una opción adicional llamada solo cosechar, que cuando está habilitada solo cosechará el recurso seleccionado. Si queréis que solamente farme, por ejemplo, el Ankylo metal, pues farmear solamente metal, ni piedra ni silex, solo metal, ¿vale? Eso incluso se puede activar y desactivar mientras está montado mediante la rueda de acción. Ok. En la redacción, personas en teclado R, en el mando de PlayStation cuadrado y en Xbox Y, si no me equivoco, o X. No, X. ¿Vale? X. Luego, el Ankylosaurus y el Dodicurus ya no detendrán la recolección automática mientras están capturados y actualmente incluso cuando tienen el límite de espacio. Bien, funciona igual que el solo farm. O sea, aunque esté lleno, va a seguir farmeando el Ankylo. Va a seguir farmeando y los Dicurus también van a seguir farmeando. ¿Vale? O sea, bien, ellos solitos. Luego se eliminó la mesa de Poké de Bob Stage y de continuo de juego base para cumplir con los requisitos de clasificación de la ESRB. ¿Han eliminado la mesa de póker? ¿Por qué? Esto no sé qué es. ¿What? ¿Por qué? O sea, tú lo que... igual porque también el casino... El modo de casino fue eliminado también por esto. Por la norma esta del SRB. O sea, no puede nada de casino en el juego. No puede ver nada. Qué vergüenza. No dejan el SRB este. ¿Qué es?
ESRB. Quien lo sepa, por favor, déjame en los comentarios. Luego, la debilidad de la armadura equipada ahora se muestra en el HUD extendido H o o el botón táctil en el mando. Se agregó una función de selección rápida para construir. Mientras colocas una estructura, al presionar la combinación de teclas pin rápidos en una estructura colocada, cambiará la colocación de esta estructura si tienes una disponible, ¿no? Está bien. La versión de movimiento del Quetzal se ha incrementado aproximadamente un 15%, ¿vale? Más rápido el Quetzal. La escala de salud del espino se ha incrementado aproximadamente en un 15%. La escala de salud del mamut se ha incrementado aproximadamente en un 20%. La escala de salud del bronto se ha incrementado un 10%. La duración del daño en el tiempo inflamado del Pyromane se ha reducido a 20 segundos de 30. La escala del daño del Phasolazucus se ha incrementado en un 20%. La escala del daño del Daimer se ha incrementado en un 30%. La escala de daño del Basilisco se ha reducido en un 20%, ¿vale? En el Super Basilisco. La silla de montar el Arritmio se ha fijado en 74,5 en los niveles oficiales. Bueno, pues han nerfeado la silla del Arritmio. Ahora, pues menos dura la silla. En los modos servidores con PvP habilitado, todos los beneficios de la torre de la tribu se han duplicado. Esto se puede ajustar aún más mediante servidores no oficiales que utilicen esta configuración en el juego, en el .ini. Bueno, o sea, en el game.ini, que pones Tribe Tower bonus multiplayer war 2.0 para que dé el doble, por ejemplo. O puedes poner 10.0 para que dé 10 por 10. O sea, está bien. En los servidores con PvP habilitado, los jugadores montados ya no pueden equipar armas en Megalania, Rock Race y Ravagers en PvP. No puedes usar armas en Megalania, Dragones de Roca y Ravagers. O sea, asoladores. Bueno, pues han quitado esa opción en PvP. De manera similar a la restricción de equipo de armas de Rinder Nata, los servidores no oficiales pueden optar por no participar utilizando la siguiente configuración: ignore PvP, Mounted Weapons y Restriction igual True. Bueno, solamente en PvP da igual, en PvP está habilitado. En PvP, ahí, en oficiales, pues no se puede usar. Luego, el modo brillante de Tesla Coil se ha rediseñado para aplicar una ralentización del 99% en lugar de un aturdimiento, lo que elimina los desmontajes y los aterrizajes de los voladores. Joder, me estoy atrancando. O sea, ahora el Tesla Coil, o sea, el aparato eléctrico, pues aturde a los voladores y elimina el desmontaje y aterrizaje de los voladores. O sea, ya no te desmonta ni te hace aterrizar, por lo que veo, ¿no? Es eso, ¿no? Ahora, Jilin ahora puede usar el veneno de Titanoboa y el veneno de Sin Nombre para mejorar el veneno de las plumas. Vale, pues da veneno de Titanoboa, si tienes muchos, solo das al Jilin. Las mejoras de plumas de Jilin ahora duran 10 minutos en lugar de 5. La escala de daño domesticado del Jilin se ha incrementado aproximadamente en un 15%. Mira, los que lloraban por el Jilin, que la habían nerfeado, pues ahora la han aumentado. El escalado de Wyvern venenoso se ha reducido aproximadamente en un 40%. Madre mía. Un 40% menos de daño el win de veneno. Dios. Increíble. Claro que es muy fuerte el win de veneno. La escala de la vida del Dragnotus se ha reducido aproximadamente en un 40%. Ya no tiene tanta vida el Dragnotus. Madre mía. La mejora de sesiones de titanes del Dragnotus solo se activa cuando los únicos Dragnotus cercanos a 100 metros. La reducción de beneficio de leche de Wyvern se ha reducido a 2 minutos antes 3. La reducción de beneficio de leche de Wyvern se ha reducido. Bueno, ahora dura menos el efecto. Antes eran 3 minutos, son 2 minutos. Vaya. Consumir leche de Wyvern ahora aplica un tiempo de retroalización de 5 minutos. Vaya. No se aplicará a la crianza de bebés. Vale, no se aplicará a la crianza de bebés de Wyvern. Vale. Pero, tú, cuando te tomas la leche de Wyvern, te hace un bufo
que te quita el sangrado, te quita, creo que la quemadura, y ahora pues son cada 5 minutos beberte una leche y dura 2 minutos. Bueno, a ver, el letargo aplicado por Golden Clubs y Ecus únicos ahora debería penetrar la armadura con mayor eficiencia, de manera similar a Ace. ¿El Golden Clubs qué es? ¿La lanza? ¿O el látigo de esto? Yo creo que es la lanza esta, ¿no? De caballería. No sé qué es esto exactamente. Bueno, se corrigieron la mayoría de los casos en los que los proyectiles podían atravesar el campo de fuerza Tech. El aliento del Lightning Weaver ya no destruye la durabilidad de la armadura, de manera similar a Ace. Sí, porque esto no debería destruir las armaduras. Ahora ya, pues, al menos ya no destruye. O sea, si te da el rayo del Weaver eléctrico, ya no te destruye la armadura. Los planos del mech se han vuelto a habilitar en Thinking Death. Y al igual que los otros planos de criaturas, solo se puede modificar con sus propios planos. Vale. Esto es la máquina esa del Bobs que funciona en Aberration. Que puedes fusionar los mechs para que se haga un mech mejor. El ataque de rayo de los mechs que visten el traje de Megazord del Power Ranger se ha reducido aproximadamente en un 20%. Las estructuras de las puertas ya no ejercen control sobre los cimientos del enemigo. El límite de colocación de muñecos de entrenamiento se ha reducido a 20, en lugar de 150. El muñeco de entrenamiento ya no se puede colocar en sillas de plataforma. La habilidad telequinesis ahora puede acceder a los inventarios de criaturas propiedad de la tribu. Ah, mira. Ahora puedes coger con la telequinesis, como el pool, puedes coger tus cosas de la criatura y transferirlas. Pues le puedes dar telequinesis de las habilidades, estamos hablando. El tamaño de la Piratech Bunker se redujo de 5 a 1. Aumentó la posibilidad de un evento climático de ola de calor en tierra quemada, en el Scorched. Menos mal, porque tardaba días en haber una ola de calor. Días. Ahora ya, como ahora se pueden tirar los Fénix, pues, ahora pues han puesto que salga más la ola de calor. Los propietarios de una plantilla de edificios tan Hammer ahora pueden destruirla mediante la rueda multiuso. Vale, el martillo de construcción. Los amigos del Baywin ahora transfieren los recursos cosechados al compañero. El poder de tunda de Waving ahora también aumenta el daño a distancia. Se agregaron sillas de montar tech al botín del cofre del tesoro del dragón del Dry Killing. Sillas de montar tech. ¡Wala! Dios, si no estaba cheto, ahora más todavía. Madre mía. Se ajustó el cofre del tesoro del dragón del Dry Killing para que contenga un poco menos de objetos tech. Bueno, salen pocos igualmente. Drakini ya no me da XP para el don del conocimiento al matar criaturas domesticadas. Claro. Ahora ya no puedes hacer el truco de matacarchas, te dé carchas, para que te dé experiencia. Ya no, la han quitado. Tienes que ir a matar salvajes, sí o sí. Así que bueno. Ahora, cambios y correcciones de Ragnarok. Se agregaron los engendros de Archelon, Gigantoraptor y Rhinognata. Han metido Archelones, Gigantoraptor y Rhinognata a Ragnarok. Bien. Se agregaron gemas azules, madera fúngica, hongos y hongos aurísicos en Ragnarok también. Perfecto. Se sonó que el bisonte no reapareciera correctamente. La temperatura fija no aumenta durante el día. Se sonó el problema del audio de transición diurna que no respetaba los controles deslizantes de audio. Se corrigieron los eventos de la mañana y el atardecer excesivamente rojo. Vale, ya no se verá tan rojo. Es que se veía, muy rojo se veía Ragnarok. Se sonó que el altar oscuro del Dreamer no funcionara. Se sonó que Pyroman muriera en la lava de las mazmorras de la jungla. Se sonó los problemas con las bolsas de que se atascaban al atravesar parte del océano. Frecuencia reducida de eventos meteorológicos. Mira, esto lo pedían mucho.
Se solucionó el problema de que no caía nieve durante el evento de lluvia dentro del bioma de nieve, a la cara nieve. Se corrigió el efecto visual de lluvia faltante durante las tormentas eléctricas. Se amplió el radio de no construcción fuera del laberinto para evitar que los jugadores lo bloqueen. Se agregaron los nodos de cristal faltantes. Se arreglaron algunas hojas de palma que no se podían recoger. Se corrigió la escala incorrecta del árbol joven en Redwood. Se corrigió las texturas faltantes en el laberinto. Se corrigieron los casos en los que aparecían desorden submarino en la Tierra. Se solucionó el problema de que todo el mapa apareciera cubierto de nieve después de morir en la arena del jefe. Vaya, no era un easter egg, sino un bug. Joder, estaba guapo. Estaba guapo. ¿Por qué lo quitáis? Estaba guapo. Se sonó que el agua pareciera más oscura o más brillante según el ángulo de la cámara. Se sonaron varios árboles que no tenían colisión y no se podían cosechar. Se corrigieron varias rocas que faltaban en la colisión. Se corrigieron varias cajas de suministros que aparecieron en la malla. Se sonó un problema que causaba que los jugadores se transportaban fuera del faro de Salvale. Luz fija que se proyecta a través de los paisajes en Hiver Summit. Varios ajustes visuales. Se corrigieron varios agujeros de malla. Sí, he visto demasiados en TikTok. Y ahora, pues, claro, los enseñan. Pues, Wilker, ¿qué hace? Los cierra todos y ya está. Correcciones de errores generales. Si son un caso en el que cambiar la configuración del juego, a veces costaba que los actores aparecieran invisibles. Se son los problemas de que costaba que las estructuras se realizaran en los clientes más lentamente desde la versión 5.5. A ver si es verdad. A ver si carga más rápido todo. Se corrigieron algunos casos de escritos de muerte donde la protección no contaba con algunos variantes de criaturas. Se son los problemas de expediente CAT que no se desbloqueaba. Mira, mucha gente me decía, no se desbloquea la nota del gato. Pues ahora sí, ¿vale? Ahora sí se podrá tener el dossier del gato. Se sonó que la llave del tesoro del dragón del Drakelin requiriera incorrectamente las grandes cuentas de Bob para usarse. Mira, esto también me lo han mencionado, que me decía, necesito el Bob Saltage para poder coger los tesoros del Drakelin. Y en verdad no, pero era un bug también. Ahora ya, pues ya está. Habría fijas colocadas en la barra de acceso rápido que impidían la transferencia del servidor. Se sonó un problema que podía provocar que aparecieran nuevos hitos incorrectos al completar parcialmente varias ramas. Habilidad de rastreador fijo que resalta rocas petrofíleras de bajo rendimiento en el océano. Se sonó que el bailarín no se podía desplegar en Aberration. Se sonó el problema de que bailarín se quedara atascado al intentar cosechar un cadáver. Se arregló la vitrina que no mostraba criaturas cronogénicas. Se sonó el problema de la paja dañina de bisonte cuando estaba montado. Se sonó el problema del cual la capa de Artec aparecía desordenada después de girar a tu personaje. Se corrigió la información sobre herramientas faltantes en el botín de ordenamiento del inventario. Se corrigieron varios problemas de animación del armadogo. Se solucionó el problema del peso del armadogo que se mostraba como cero después de reiniciar el servidor. Iluminación fija dentro de la cueva del inframundo en el center. Se corrigieron las rocas grandes en el bioma de lava que se realizaban demasiado rápido en el centro. Se sonó un problema que causaba que el Shastasaurus girara constantemente durante la domesticación. Se corrigieron las animaciones del gato que causaba que sus patas se estiraran. Se corrigieron varios problemas de animación del Drakelin. ¿Tenía algún problema? No sé. No lo he visto. Se sonó la incapacidad de Drakelin de dañar a las criaturas montadas. Se sonó un problema visual al equipar un Drakelin. Se corrigió que los efectos visuales de regalo de la temporada aparecieran desordenados en los segadores, en los Reapers. Se agregó los iconos de ruedas multiusos faltantes para el cuadro de decoración. Se corrigió la opción enterrar que aparecieran los segadores enemigos, o sea, los Reapers enemigos. Se corrigió los accesorios mech que no se rompían una vez que alcanzaban el cero de durabilidad.
Se sonó que la verificación de los cimientos del búnker Tech fueran demasiado grandes. Se sonó la imposibilidad de acceder rápidamente al inventario del Tech Bunker desde su terminal. Se sonó la imposibilidad de acceder al inventario de una criatura bebé al convertirla en bebé con el mega laboratorio improvisado. Se sonó el problema de la combinación de teclas de desplazamiento que no funcionaba para la superposición del minimapa. Se sonó el problema de omitir la pestaña del mapa fijo al usar la combinación de teclas de pestaña de ciclo con un gamepad. No, pensé que era otra cosa. Se corrigió los casos de los que las bases bajas impedían la construcción de templates Hammer en balsas. Se sonó la imposibilidad de continuar construyendo la plantilla con el martillo después de morir. Pues sin martillo, más fácil. Se corrigió el corte de las descripciones de las plantillas del martillo y la posibilidad de desplazarse por las estructuras requeridas. La plantilla martillo ya no crea una nueva entrada, así reemplaza una con el mismo nombre. Se sonó el problema de hacer clic para rotar que no funcionaba en la vista previa de notas del explorador 3D cuando se mostraban sus títulos. Se sonó la posibilidad de eliminar el último punto de muerte a través del mapa. Se sonó que el beneficio de radiación del traje Tech no se aplicara correctamente si el casco Tech era la última pieza equipada. Se corrigió el aspecto mech de los Power Rangers Megazord que mostraba la espada pistola mech original cuando estaba equipada. Se sonó que el aspecto Dragozord de los Power Rangers no animara los ataques correctamente cuando estaba equipado. Se sonó que el traje del Power Ranger verde y el blanco tuviera una daga flotante debajo de los pies del usuario cuando estaba equipado. Se corrigió que el aspecto del Pterozord el Pterozord de los Power Rangers tuviera el efecto visual de jet hacia atrás cuando estaba equipado. Se sonó un mensaje de error no válido que se mostraba al hacer clic izquierdo sin un objetivo con los binoculares Tech y se corrigieron múltiples exploits. Y ya, todo esto es lo que me viene siendo la actualización gorda del parche. La verdad, mucha cosa. Han agregado cosas nuevas en Ragnarok, han hecho cambios en las criaturas y demás. Así que bueno, gente, esto es una parte de principio que pueden pues haber muchas más cosas más adelante, más cambios de calidad de vida habrán. Así que gente, esto es lo que viene siendo pues el parche grande de Ark Survival Ascended, de Ragnarok, calidad de vida y muchas más cosas. Así que bueno, vamos a ver que han roto también, ¿no? Vamos a ver, ya me diréis que han roto esto, han roto lo otro. Vamos, que va a salir fijo. Así que gente, os dejo por aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, esta vez dejad un buen like, favoritos, suscribiros para gente y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.